En Lima, Perú, una ciudad que nunca se detiene, pero que a menudo camina sobre un suelo agrietado. Aquí, el 70% de la economía respira en una informalidad. En este escenario, el trabajo es un concepto elástico y la necesidad es un depredador que obliga a los más jóvenes a aceptar condiciones que rozan lo inhumano. En el corazón de las Malvinas, a pocos metros de la histórica Plaza 2 de Mayo, se erigía un laberinto de cemento y metal, un lugar donde se vende de todo, pero donde la seguridad no tenía precio, porque simplemente no existía. Aquí, dos nombres quedaron marcados para siempre. Jovi Herrera, de 19 años, y Jorge Guamán, de 21. Dos jóvenes que no buscaban riqueza, solo una oportunidad para sostener a sus familias. Su labor era un secreto a voces. El fraude, en un contenedor metálico, improvisado en lo más alto de una galería en el quinto piso ilegal. Jovi y Jorge pasaban 12 horas al día. Su tarea, usar lijas y solventes para borrar las marcas de focos fluorescentes baratos y estampar etiquetas de marcas prestigiosas. Por cada paquete alterado, recibían la miseria de 20 soles, pero el costo real era su libertad. Cada mañana, a las 8 de la mañana, su jefe los hacía entrar al contenedor y, con un gesto que hoy nos hiela la sangre, cerraba la puerta con un candado por fuera. No había entradas, no había ventilación, ni siquiera se les permitía ir al baño. Debían usar botellas de plástico. Prácticamente eran esclavos modernos en una caja de metal que, bajo el sol de Lima, se convertía en un horno, mucho antes de que aparecieran las llamas. El 22 de junio del año 2017, el reloj marca las 12 de la tarde. Un descuido, un fósforo encendido y un charco de tinar derramado en el primer piso. En un edificio lleno de químicos, pinturas y plásticos, el fuego no camina. El fuego estalla. El pánico se apodera en la galería. Comerciantes y clientes huyen como pueden. Algunos improvisan sogas con cables y telas para saltar desde los pisos superiores. Pero en el quinto nivel, dentro de un contenedor de acero, Jorge y Jovi se dan cuenta de que el humo empieza a filtrarse por las rendijas. Intentan abrir la puerta. Golpean con los hombros, patean el metal, pero el candado de Johnny Coico es más fuerte que sus ganas de vivir. Están atrapados en una trampa de acero que empieza a absorber el calor de los pisos inferiores. Lo que el Perú vio por televisión aquel día fue una agonía en tiempo real. Jorge y Jovi, en un acto de desesperación pura, toman los mismos tubos fluorescentes con los que trabajaban, los sacan por los pequeños agujeros del contenedor y los agitan. Un grito visual de «Estamos aquí, no nos dejen morir». Las llamadas empezaron a llegar a sus familiares. «Mamá, me estoy quemando. Cuida a mi hijo». Jovi acababa de ser padre hace apenas un mes. Su última conexión con el mundo fue a través de una pantalla de celular, mientras el aire se volvía fuego y la esperanza se evaporaba. El cuerpo de bomberos luchaba contra este infierno, pero la estructura era un rompecabezas de negligencia. Las escaleras no llegaban, el agua no bastaba y el contenedor era una fortaleza inexpugnable. 6 días después, ese fue el tiempo que tardó el fuego en rendirse, solo para revelar la tragedia que ya todos conocíamos. Cuando los rescatistas finalmente cortaron el candado de la infamia, encontraron lo que quedaba de los dos pobres muchachos. La indignación nacional estalló. Jóvenes que trabajaban en condiciones similares salieron a hablar. Nos encerraban, no nos daban ni siquiera agua. ¿Era eso o no comer? La justicia peruana, lenta y a menudo ciega, dictó sentencia años después. Estos jóvenes no murieron por un accidente, murieron porque alguien cada mañana ponía un candado por fuera de su celda de metal. Tras este fuego que sucedió, los responsables desaparecieron en las sombras de la impunidad. Durante años, una pregunta atormentó a las familias. ¿Dónde está aquella mujer que permitió esta carnicería? Vilma Seña Santamaría, para el Poder Judicial, una esclavista sentenciada. Para la policía, una de las fugitivas más buscadas del país. Se ofrecía recompensa por su cabeza, pero ella parecía haberse esfumado entre los millones de rostros de la capital. Pasaron los años. El nombre de Nicolini comenzó a sonar en el olvido para muchos, pero no para la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Gracias a una fuente humana, alguien que decidió romper el silencio por la recompensa o por la mera conciencia, el rastro de Vilma se acalentó en el distrito de San Martín de Porres.
Avenida Perú, cuadra 24. Un inmueble multifamiliar como cualquier otro. Eran las 10:40 de la mañana cuando los agentes de la Divinco iniciaron el ascenso. 4 pisos de escaleras estrechas. En lo más alto, en un cuarto precario construido en la azotea, Vilma Seña escuchó los pasos. Intentó esconderse, buscó un rincón donde la justicia no la viera, tal vez con el mismo miedo en el que sus víctimas buscaron hace muchos años. Pero esta vez, el candado no estaba de su lado. Fue capturada allí, en su escondite, poniendo fin a una fuga cobarde. La mujer que mantuvo a sus jóvenes encerrados en contenedores metálicos terminaba sus días de libertad en una habitación de azotea, rodeada por la policía. Esta no es una captura cualquiera. Es un hito en la historia legal del Perú. Por primera vez, se ratificó la condena por esclavitud laboral y trata de personas agravada. 32 años de prisión. Esta es la cifra que la justicia le ha impuesto a Vilma Seña. 32 años por haber convertido un centro comercial en un campo de concentración moderno. Mientras que para Johnny Coico ya purga su condena, la captura de Vilma cierra un círculo de dolor que permanecía abierto desde el año 2017. La policía la llevó a la Dirincri, cabizbaja, escoltada, mientras las cámaras registraban el rostro de la derrota. Para las familias de Job y Jorge, esto no les devolverá a sus hijos, pero les entregará algo que el dinero no puede comprar: la paz de saber que en este país, a veces, la justicia no falla. Nicolini ya no es solo un nombre de una tragedia, ahora es el nombre de un precedente, un aviso para todos aquellos que creen que pueden lucrar con la libertad ajena. Tarde o temprano, la justicia llegará por ustedes. Aquella justicia para estos 2 jóvenes. Un caso que no podemos dejar pasar por alto, porque seamos conscientes, en este país, donde las instituciones son de papel, donde aquellos tratados internacionales se firman con una mano, mientras que con la otra se permite la esclavitud en pleno siglo XXI. Y lo recalco nuevamente, Jorge y Joby no fueron víctimas de un accidente, fueron víctimas de un sistema que normaliza el abuso y un Estado que solo llega cuando ya es demasiado tarde. Para un hombre, quizás caminar por la noche no sea tan complicado. A veces para despejar pensamientos sobre el trabajo, las preocupaciones y demás. Pero para una mujer, la calle es un territorio hostil. Cada paso es un cálculo para su supervivencia, cada sombra, un posible agresor. Es una ansiedad invisible que no entiende de horarios ni tampoco de distancias. En Tacna, la ciudad heroica al sur del Perú, esa ansiedad se materializó en una pesadilla que sacudió los cimientos de la ley. Este es el caso de una estudiante que desapareció en el trayecto a casa. Una estudiante que fue olvidada por el sistema y de un monstruo que vestía el uniforme que debía protegernos. 28 de noviembre del año 2020, Judith Machaca, de 20 años, estudiante de ingeniería ambiental. Su vida se dividía entre sueños profesionales y su trabajo en un local de telefonía para costear sus gastos. Aquel sábado, Judith cerró la tienda, caminó hacia el paradero y, según las cámaras de seguridad cerca del hospital Hipólito Unanue, se desvaneció en la oscuridad. A las 11:23 de la noche, su WhatsApp mostró la última conexión. Después, vino el silencio absoluto. Su novio, Aldair, y sus padres iniciaron una búsqueda desesperada que los llevó directamente a las puertas de la comisaría, 24 de junio. Pero allí, la tragedia se encontró con una indolencia. Seguro se fue con otra persona, debe estar con sus amigos. Y aparecerá cuando pase este berrinche. Los oficiales no solo se negaron a recibir la denuncia de inmediato, sino que reinvictimizaron a la familia. Sin saberlo, la policía estaba dándole el tiempo al asesino para borrar las huellas. Ante la inacción policial, la madre de Judith se convirtió en detective. En un país que exige pruebas para las víctimas, ella revolvió su hogar hasta encontrar la caja original del teléfono de su hija. Con el código email en mano, obligó a las autoridades a rastrear el dispositivo. El 18 de diciembre, 20 días después de la desaparición, el GPS gritó. El teléfono de Judith estaba encendido, pero no lo tenía ella, lo tenía Diana Paza,
una joven de 23 años que aseguró que el celular fue un regalo de su novio por una reconciliación tras una pelea. ¿Quién era el novio generoso? Su nombre, Santiago Paco Mamani. Y aquí es donde la historia se vuelve perversa. Paco era suboficial de la Policía Nacional y, peor aún, trabajaba en la misma unidad que supuestamente investigaba la desaparición de Judith. El hombre que saludaba cordialmente a los padres de la víctima en la comisaría era el mismo que cargaba con su teléfono en el bolsillo. Santiago Paco fue detenido, pero la justicia peruana le daría una última y fatal oportunidad. A pesar de las pruebas, el juez decidió que Paco tenía arraigo laboral y lo dejó en libertad mientras seguían las investigaciones. El policía no perdió ningún segundo y huyó. Con el principal sospechoso prófugo, la presión social estalló. Una llamada anónima señaló un punto en el desierto, la Llarada a los Palos, un terreno agrícola de la familia de Paco. Allí había un pozo de riego, un túnel de acero y concreto de 80 metros de profundidad, lo que equivale a un edificio de 25 pisos enterrado en la tierra. Durante semanas, los rescatistas excavaron en un calor sofocante. A 80 metros bajo tierra, el horror se hizo carne. Encontraron el cuerpo de Judith Machaca, atada y ocultada con una crueldad metódica. Pero al remover la tierra, los peritos se quedaron gélidos. Había un segundo cuerpo, un cuerpo mucho más pequeño. Estos eran los restos de Noemi, una niña de apenas 14 años que había desaparecido en octubre del año 2020. Su madre también había denunciado el hecho, pero la policía nuevamente archivó el caso bajo la etiqueta de adolescente rebelde. Santiago Paco, aprovechando su conocimiento en criminalística, aplicó una lección que aprendió en la escuela de policías. Sin cuerpo, no hay delito. Pensó que el pozo de su familia sería el vertedero eterno de sus crímenes. Noemi fue asesinada por un arranque de ira tras una discusión trivial. Judith, por negarse a continuar una relación que el policía pretendía imponer. Mientras las familias lloraban a sus hijas, Santiago Paco vivió una vida de influencer en la clandestinidad. Se refugió en Bolivia con una nueva novia de 18 años, llamada Janet, una TikToker que subía vídeos bailando y paseando con él. En un descuido surrealista, Paco apareció en un video vendiendo golosinas en los buses de Santa Cruz. La tecnología que usó para cazar a sus víctimas terminó siendo su celda. Fue capturado en noviembre del año 2021. En su confesión, soltó una bomba. No trabajaba solo. Hay una red de trata de personas dentro de la policía de Tacna. Paco dio nombres. Habló de orgías, de cobros de puco a trabajadoras sexuales y de protección a delincuentes por parte de sus colegas en la comisaría 24 de junio. La fiscalía removió más de 30 policías de sus cargos. Sin embargo, poco después, Paco se retractó. Decidió decir que era él el único culpable. ¿Por qué cambió su versión? Quizás fue amenazado, o quizás fue el precio para proteger una estructura criminal mucho más grande que él. Hasta el día de hoy, las familias creen que Santiago Paco fue el brazo ejecutor, pero que el pozo de 80 metros esconde secretos que el Estado no quiere desenterrar. Hoy, este ex policía paga su condena, pero el vacío en los hogares de Judith y Noemi es irreparable. Este caso no solo trata de un asesinato serial con placa, trata de un sistema que ignora los gritos de ayuda de las mujeres hasta que el silencio es absoluto. Judith luchó por sus sueños hasta el último aliento. Noemi solo quería ser una niña. Que sus nombres nos recuerden que mientras hay un policía indiferente, un juez complaciente o un pozo oculto en el desierto, la calle seguirá siendo un lugar de ansiedad para todas estas mujeres. A veces trabajar en la capital no es fácil. Es un monstruo de asfalto que te devora si es que no tienes la fuerza suficiente. Pero Vilma Evangelista Cruz Vinedo tenía fuerza y de sobra. A sus 26 años, Vilma era el motor de su familia. Una joven que dejó su natal Huánuco para trabajar como empleada doméstica en San Juan del Urigancho. Con cada sol que ahorraba, sostenía a sus padres y a sus hermanos, pero también alimentaba un fuego interno que nadie podía apagar. Vilma no solo quería ser una trabajadora más,
Ella quería ser una estrella. Bajo el nombre de la Princesita de Marañón, invertía sus ahorros en vestuarios brillantes, clases de canto y una presencia escénica que ya empezaba a generar un eco en el mundo del folclore. Tenía el talento, la disciplina y también la belleza. Solo le faltaba una sola cosa, alguien en quien pueda confiar. Y es ahí donde un clic en las redes sociales cambió su destino para siempre. En el mundo digital, Franklin Cotrina Tirado parecía el aliado ideal. 28 años, atento, aparentemente inofensivo. Franklin se enfrentó en la vida de Vilma no solo como una pareja, sino como un supuesto pilar para su carrera artística. Pero las señales de alerta estaban allí, camufladas. Franklin era lo que muchos llaman un vividor. Logró que Vilma le comprara un teclado profesional bajo la promesa de acompañarla en sus presentaciones, a pesar de que él no sabía tocar ni una sola nota. No era amor, era una estrategia de parasitismo. Él no quería que Vilma brillara, quería solo poseer la luz que ella emanaba. 11 de octubre del año 2017. Un día clave para la carrera de la princesita. Vilma debía recoger una sesión de fotos profesional en el distrito de Magdalena. Aquellas imágenes serían su carta de presentación ante los empresarios folclóricos. Salió de su casa en San Juan del Urigancho con una casaca negra y la esperanza en los ojos. La cámara de seguridad registró sus últimos pasos. Se encontró con Franklin frente al edificio del fotógrafo. La encargada de las fotos los vio juntos, conversando, retirándose en un taxi. Aquella fue la última vez que alguien vio a Vilma con vida. A partir de ese momento, el rastro de la cantante se perdió en una mañana de mentiras tejidas por el hombre que juraba haberla dejado sana y salva en la avenida Brasil. La desaparición de Vilma no solo fue una noticia más. Su familia inició una cruzada desesperada. Llamaron a Franklin y él, con una frialdad psicopática, fingió sorpresa. Cambió su versión una y otra vez. Primero dijo que no la vio, luego que la dejó en la plaza, después que se habían peleado. Mientras Franklin caminaba libres por las calles del Rímac, los medios se preguntaban qué es lo que había sucedido con aquella joven. La policía sospechaba, pero sin un cuerpo, el caso se enfriaba. Hasta que llegó enero del año 2018. Kilómetro 65 de la variante de Pasamayo. Un lugar conocido por su neblina densa y sus abismos mortales. Allí, entre los restos de la basura y el olvido, un hallazgo estremeció al Perú. Una maleta abandonada. En su interior, el horror absoluto. Los restos de una mujer en avanzado estado de descomposición. La identificación fue un desafío para la ciencia forense. El cuerpo había sido castigado por el clima y el tiempo. Según los especialistas, tuvieron que recurrir a técnicas microscópicas para regenerar las crestas capilares de un solo dedo. Fue un trabajo forense que, finalmente, puso nombre al horror. Los restos pertenecerían a Vilma Cruz. Esta maleta contenía la final de un sueño. Acorralado por esta evidencia, Franklin cayó. Fue capturado en el Rímac y, ante la contundencia de las pruebas, confesó. Lo que relató en la reconstrucción de los hechos fue una oda a la crueldad. Él afirmó haberla estrangulado con sus propias manos en un arranque de celos enfermizos. Luego, dobló su cuerpo, lo metió en una maleta y contrató un taxista, cuya complicidad sigue en la sombra. Esto, con el fin de arrojarla al vacío del Pasamayo. En la reconstrucción, Franklin se mostró impávido. Caminó por el borde del abismo señalando dónde dejó la maleta, como quien describe un trámite aburrido. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimiento, solo el egoísmo de un criminal que prefirió verla muerta antes de verla triunfar sin él. El juicio fue rápido. Franklin se acogió a la conclusión anticipada para reducir su condena. El resultado: 18 años de prisión. Una sentencia que para la familia de Vilma se siente como una segunda puñalada. 18 años por apagar una vida, por silenciar una voz y por dejar a una familia sin su ser querido. Vilma Cruz, la princesita de Marañón, hoy descansa, pero su historia queda como una advertencia grabada.
Nos recuerda que la ambición de un hombre pequeño puede destruir la grandeza de una mujer soñadora. Existen imágenes que una familia nunca debería ver, pero en Tumbes, en el extremo del norte del Perú, una abuela tuvo que reconocer a su nieta de la forma más atroz posible. A través de un video de celular, mirando unos pies que sobresalían entre las cenizas de un basural, «Esas son las patas de mi loca», dijo con la voz rota usando ese apelativo de cariño que hoy suena a despedida. Esta es la historia de Brigitte, una joven de 27 años que amaba cantar, que soñaba con la vida y que, según su familia, llevaba en su vientre el milagro de 4 meses de gestación. Un sueño que terminó dentro de un bidón de plástico, incinerado por el hombre que juró amarla. Brigitte y Abalson Frank Urbina tenían una relación que todos en Tumbes escribían como tormentosa, pero tormentosa es un eufemismo para el infierno. La madre de Brigitte veía los moretones, veía en los ojos morados que su hija intentaba ocultar tras excusas desgastadas. Las amenazas eran constantes. «Si no te mato a ti, mato a tu hijo», le decía Frank. Brigitte, atrapada en el ciclo del miedo, no denunciaba. Pensaba que el silencio la iba a proteger, sin saber que el propio silencio, a menudo, es el mejor aliado del feminicida. Madrugada del jueves, 3 de la mañana. Las cámaras de seguridad de una silenciosa calle captan una escena surrealista. Un hombre lucha con un bidón azul, de esos que se usan para almacenar el agua en donde la zona del servicio es escasa. El peso es evidente, el esfuerzo es macabro. Frank Urbina intenta detener 2 mototaxis. Los conductores, quizás por instinto por el horario, no se detienen. Frustrado, regresa a su casa y saca un pequeño carrito de carga. Coloca el bidón y lo empuja hacia un botadero en la zona de Pampa Grande. Allí, bajo la oscuridad de la impunidad, prende fuego a todo. 7 de la mañana. El humo en el basural revela lo impensable. La policía encuentra restos humanos calcinados. Brigitte no había sido reportada como desaparecida aún. Su abuela la buscaba por las morgues por una corazonada que le quemaba el pecho. Cuando vio el video del hallazgo, el arete y la forma de los pies le confirmaron lo que su corazón ya sabía. Frank Urbina fue capturado junto con el cloro y la lejía que intentaban borrar la sangre de su piso. Su coartada fue el manual clásico del abusador. «Fue en defensa propia», dijo. «Ella me atacó con un cuchillo y en el forcejeo se hundió el arma sola». Pero la logística del crimen dice otra cosa. Si fue un accidente, ¿por qué no llamó a la ambulancia? ¿Por qué buscó un bidón? ¿Por qué intentó huir hacia la frontera con Ecuador? El 70% de las víctimas en el país no busca ayuda porque no confía en el sistema, o por el hecho mismo de que el miedo los paraliza, mientras la familia exigía cadena perpetua. La voz de Brigitte, esa que tanto le gustaba usar para poder cantar, fue silenciada. Frank Urbina está tras las rejas, pero para Brigitte y su hijo no nacido, la justicia no será suficiente para remediar este tipo de hechos. Si has llegado hasta aquí, te invito a regalarme un me gusta y suscribirte para más contenido. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto y cuál de estos casos te ha impactado más. A continuación te estaré compartiendo 4 casos sobre desapariciones insólitas ocurridas a lo largo de este continente. Además, te comparto el volumen 7 de 4 casos ocurridos en el Perú. Sin nada más que decir, nos vemos en otro episodio.